¿Cómo están? Bienvenidos a estas últimas conversaciones, estas últimas entrevistas de este 2020 y lo vamos a iniciar analizando y revisando diversos temas, principalmente del ámbito político, porque este 2020 nos dejó varios desafíos para este próximo 2021 y uno de ellos es la carrera por los constituyentes. Vamos a analizar todo eso, lo que dejó luego del plebiscito de octubre pasado, y para eso vamos a conversar con uno de nuestros columnistas que durante todo este año 2020 nos estuvo acompañando, entregando sus opiniones respecto a eso. El abogado Marcelo Díaz. ¿Cómo está, don Marcelo? Bienvenido a esta conversación. Bien, muchas gracias por la invitación para conversar de estos temas que son muy importantes de tratar. De todas maneras, don Marcelo, primero, luego del plebiscito pasado, en temas políticos, ¿qué es lo que dejó para el país esto y el desafío que se viene por delante? El plebiscito dejó o fijó un cronograma y el cronograma significa que el próximo 11 de abril va a ser necesario votar por constituyentes, es decir, por el conjunto de personas que van a elaborar la nueva constitución. Constituyentes o candidatos que van a tener que además inscribirse a más tardar el 11 de enero de 2021, o sea, en cuestión de 2 semanas. De En dos manera que este es un semanas. proceso que está avanzando y el cronograma electoral ya está fijado. Uh-huh. Ahora, bueno, yo más que nada le preguntaba acerca de qué nos dejó como desafío para adelante en temas republicanos, porque esta es la primera vez que con esto se marcó un hito republicano en toda la historia de nuestro país, que va a ser los ciudadanos, la gente, los que van a redactar esta nueva constitución. Sí, eso es sumamente importante. El proceso es un poco más largo, el proceso comenzó mucho antes. Hay que recordar todo lo que significó la movilización social de fines del año 2019 y el gran acuerdo que logran partidos de gobierno y de oposición de llevar adelante un proceso constituyente cuyo hito más importante hasta este momento fue el plebiscito del 25 de octubre, en que casi un 80% de los quienes votaron se manifestaron a favor de una nueva constitución, a favor de un nuevo régimen político en el país. Y ahí empieza el cronograma del que hablábamos recién, que tiene estos otros hitos. El 11 de enero se inscriben las candidaturas, el 11 de abril se eligen los convencionales constituyentes. Pero lo fundamental de todo el proceso es cómo la ciudadanía se ha manifestado pacíficamente para canalizar por vía institucional los cambios que necesita el país ante la crisis política, social y económica que enfrentamos y que además se ha visto agudizado por la pandemia del COVID-19 durante 2020. Uh-huh. ¿Usted cataloga esto como el hito republicano, el hito político más importante de la historia del país, tomando en cuenta todo este proceso que se vivió anterior al plebiscito? De hecho, en alguna de las columnas que he publicado en la página web de Holberg TV, efectivamente lo planteo como un hito histórico, porque no es la primera constitución que va a tener nuestro Correcto. país, pero es la primera vez que esa constitución se va a elaborar conforme a un proceso con amplia participación ciudadana. Eso es un caso absolutamente extraño en nuestra historia y sin perjuicio que además algunos detalles del proceso lo hacen también muy simbólico, muy innovador, como por ejemplo, por citar solo algunos, la paridad aritmética que tiene que existir entre hombres y mujeres, tanto en candidatos como en convencionales constituyentes finalmente. Uh-huh. De manera que el resultado del proceso constituyente va a ser, sin lugar a dudas, histórico. Uh-huh. Además, el tema de los escaños de los pueblos originarios, la idea es que cómo se está preparando todo esto, se quiere que estén desde todos los puntos de la sociedad también entregando su opinión respecto a esto. Claro, por eso me refería que el proceso va a ser histórico. Yo cité ese ejemplo de la paridad. Usted ha citado otro, que es la participación activa. Por primera vez en la historia de los pueblos originarios van a tener sus propios representantes en la elaboración de la Carta Fundamental.
De manera que todo indica que este proceso que nos va a tener preocupados durante el 2021 va a ser verdaderamente un hecho histórico. Ahora, don Marcelo, bueno, estamos conversando con el abogado Marcelo Díaz, columnista de Holbert Televisión durante este año 2020, analizando este proceso constituyente que se vivió y que se viene durante todo el 2020, como usted lo adelantaba. Luego de que ya se votara este plebiscito, vino el tema de los candidatos que se van a postular a la constituyente, donde usted también es uno de ellos, es un precandidato. Recordar que el 11 de enero recién se van a oficializar con la inscripción. Pero en temas, principalmente los independientes que quieren ir a esto, es un tema no menor, porque el trabajo que se va a hacer para esta constituyente, esta elección, es muy parecido a la elección de diputados, por ejemplo, donde las listas, los apoyos partidarios, no juegan tan a favor de una persona que quiera ir completamente independiente. Bueno, esa situación ha tendido a cambiar. Yo también quiero iniciar así el proceso, verlo en su contexto. Lo primero, ha habido una amplia participación ciudadana. La participación reflejada en el plebiscito del 25 de octubre también es muy importante. Luego, este interés de la ciudadanía de participar activamente del proceso, de incorporarse como candidato a la convención constituyente y tener una voz activa en el mismo proceso. Y en esa materia han habido dos caminos para llegar a ella. Una es el de la institucionalidad, el de los partidos políticos, el de instar a través de los partidos políticos con sus distintas instancias, consejos regionales, comunales, nacionales, para lograr una candidatura que represente a través de esos partidos. Y otra, el camino que han hecho los independientes, que básicamente consiste en reunir un número de patrocinio suficiente para respaldar su candidatura. En eso hay que reconocer dos hechos fundamentales en las últimas semanas. Primero, que se ha reducido considerablemente el número de patrocinios que se requieren para ser candidato. Hoy día el número de patrocinios es de un 0,2% del padrón electoral del distrito, que en el caso particular del distrito 4, que es la región de Atacama, no son más de 200 firmas, los que debería reunir un candidato o una lista de independientes como piso para poder ser candidato. Y el segundo es que se ha favorecido el procedimiento, en el sentido de que ya no es necesario ir a una notaría para firmar patrocinando una candidatura, sino que se puede hacer directamente, tal como estamos hoy día interactuando a través de internet, a través del computador, con la clave única, personal, ingresando a la página del CERVEL y patrocinando estas candidaturas a independientes. Pero eso va a significar que van a haber muchos candidatos y muchas listas, y eso probablemente va a significar diluir el proceso en cuanto a doctrina, en cuanto a la constitución que queremos. Me explico. Yo quiero un Estado social y democrático de derechos. Si usted lo quiere en una frase más sencilla, me gustaría un Estado socialdemócrata para Chile. Yo entiendo que muchas personas están en algo parecido. Hoy día parece ser una moda hablar de socialdemocracia. Hay muchos socialdemócratas de última hora. Pero lo cierto es que si todos quienes creemos en un Estado social y democrático de derecho no logramos ser electos convencionales constituyentes, la idea de crear este Estado social y democrático de derecho se diluye. Me explico con un ejemplo que es más simbólico, aunque hoy día parece que no se va a concretar. No es lo mismo votar como constituyente por don Paulo Longueira que votar por constituyente por don Agustín Esquella, que fue mi profesor en la Escuela de Derecho y que va de candidato constituyente por el Distrito 7 en la región de Valparaíso. En un caso no tenemos nunca un Estado social y democrático de derecho. En otro caso sí tenemos una posibilidad cierta de hacer un cambio sustancial en nuestra realidad política. Y eso va a surgir al haber tanto candidato, se puede perder eso. Si la oposición no se logra unir en una o en pocas listas, lo más seguro es que personas que piensan como Pablo Longueira, lo que es legítimo también, van a tener una sobrerepresentación en la Convención Constitucional, de manera que probablemente desde esa perspectiva no haya muchos cambios en la realidad constitucional chilena.
Ujú. Ahora ya dentro de la política contingente, como usted ya lo adelantaba con este ejemplo, usted está como precandidato buscando un cupo por el PPD. Desde el punto de vista de la oposición, en las últimas procesos eleccionarios, no se han visto liderazgos firmes. Por ejemplo, en el apruebo y el rechazo hubo muchas voces desde el oficialismo también. Hablamos hace un par de meses, por ejemplo, con Marco Enríquez Ominami, también forma parte de la oposición. Él mismo decía desde la vereda de la oposición que no habían liderazgos firmes, por ejemplo, en esa oportunidad para aglutinar todas las voces, por ejemplo, con el apruebo. Hubo la franja política, se vio, por ejemplo, en el apruebo que hubo muchas voces, no hubo liderazgo firme. ¿Qué se espera ahora en este proceso constituyente? ¿Qué líderes son los que llevan la batuta en este momento para poder aglutinar todas las voces? Lo que sucede es que hay una confusión porque son procesos distintos. Me parece que la búsqueda de un liderazgo firme, como usted le llama, en la oposición, guarda más relación con las elecciones presidenciales de noviembre del 2021. Y el proceso constituyente va a ser mucho antes, va a ser en abril del 2021. Entonces, los liderazgos de la oposición se están recién posicionando. En mi partido, por ejemplo, todavía no está claro quién va a ser el candidato presidencial del partido, porque de hecho tenemos primarias convencionales el 31 de enero y hay tres candidatos, podrían ser más, pero hay tres candidatos, el plazo de inscripción vence el 5 de enero próximo, que son Heraldo Muñoz, ex canciller de la República, el ex ministro Francisco Vidal y el ex diputado Jorge Tarut. Ellos son candidatos, de manera que ni siquiera el PPD no tiene todavía un candidato presidencial. Imagínese usted lo que significan los demás partidos de la oposición. Es cierto que hay algunos que marcan en las encuestas, pero todavía hay un proceso largo que va a concluir recién a mediados del próximo año, a fines del primer semestre, donde va a haber claridad quién va a ser el que va a liderar la oposición o las oposiciones a las elecciones presidenciales del 2021. Pero el proceso constituyente en esa fecha ya va a estar en pleno funcionamiento, porque las elecciones Correcto. de constituyente son el 11 de abril. De manera que son dos procesos distintos y por consiguiente, en el caso de la constituyente, y a lo mejor esto le hace bien a la constituyente, no respondemos a grandes liderazgos nacionales, sino que respondemos a liderazgos ciudadanos, respondemos al entusiasmo, al interés que tiene la ciudadanía por ser parte activa del proceso constituyente. Y quienes sean candidatos a constituyente tienen que tener un arraigo ciudadano y un discurso, una conversación con la ciudadanía que permita retroalimentar mutuamente el proceso. Y en ese sentido los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. La posibilidad de llevar nuestras ideas más allá de los círculos. No olviden que además estamos en pandemia y las pandemias, por ejemplo, impiden hacer reuniones masivas, grandes reuniones. Entonces, este mecanismo resulta fundamental para transmitir nuestras ideas y para atraer desde la ciudadanía las ideas que permitan luego plasmarse en la nueva constitución. El feedback, todo eso que se necesita se va a hacer más difícil. Y respecto a... Le cuento una Sí, anécdota al claro, sí, respecto. claro. Habiendo cumplido el aforo, habiendo cumplido con todos los requisitos en una pequeña reunión, la alcaldesa de Caldera, que fue Seremi de Salud antes, me retó por las redes sociales. No es posible hacer reuniones, tampoco era una reunión muy masiva, no es posible hacer reuniones masivas. Entonces, ahí el rol de los medios de comunicación resulta fundamental para transmitir y recibir las ideas de la ciudadanía. Ujú. Y en ese feedback con la ciudadanía, don Marcelo, ¿de qué se ha empapado y cuáles son, qué es lo que usted está proponiendo en esta carrera para constituyente? Fundamentalmente hay dos cosas que en la región de Atacama resultan fundamentales. Una que es transversal, nacional. La gente quiere protección de sus derechos, quiere tener ciertos derechos seguros, básicos, mínimos, reconocidos en la Constitución y adecuadamente protegidos. Derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social.
Pero también en la región de Atacama existe un interés muy importante por la descentralización. Atacama ha sido una voz potente en materia de propiciar la descentralización. Y no hay que olvidar que la elección constituyente se desarrolla en paralelo con la elección de gobernadores regionales. Yo soy un entusiasta de los gobernadores regionales y yo creo que una de las cuestiones que hay que darles es mayor poder, y la Constitución sirve para ello, para poder resolver los procesos en cada región. Se lo explico con un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a la feria el domingo, como a mí me gusta ir, y le pido monte al vendedor, él va a saber perfectamente lo que me va a entregar, lo que me va a vender. Si yo hago ese mismo ejercicio en Santiago, donde se resuelve la mayor parte de nuestros problemas, y voy a la feria, el vendedor me queda mirando y no va a saber de qué diablo le estoy hablando. Eso es una demostración clásica de que nuestra región tiene una cultura, una tradición, valores que son propios y que solo se pueden defender adecuadamente con una adecuada descentralización. Si Yo bien, diría que esos son los dos temas fundamentales que he visto en el desarrollo de esta campaña, previa a la inscripción de candidatura. bueno, ya para finalizar, don Marcelo, si bien hay una carrera ya de descentralización que ya está en curso con esta elección de gobernadores regionales, para eso se tuvo que hacer algunas modificaciones a la Constitución. Con este nuevo proceso constituyente y de acuerdo a lo que usted me plantea, ¿sería la Constitución de la descentralización? Ese es el esfuerzo. Eso es lo que yo aspiro. Si yo soy candidato finalmente a la constituyente, ese sería un tema para mí fundamental, intransable. Y la región de Atacama tiene una historia detrás que avala esta postura. No olvide que aquí estuvo el primer intendente elegido por la ciudadanía, que es como el antecedente histórico de la elección de gobernadores regionales que vamos a tener el 11 de abril. Así es que para mí eso resulta fundamental. Don Marcelo, le quiero agradecer estos minutos de conversación, analizar este proceso constituyente, contarnos también lo que son parte de sus propuestas y, por supuesto, desearle el mayor de los éxitos, agradecer todo el aporte que ha sido para nuestro canal también a través de sus columnas y el mejor de los éxitos para este próximo año. Muchas gracias por la invitación nuevamente, gracias al canal de televisión, a todos sus programas. Ha sido para mí también un placer poder colaborar en el trabajo informativo que realizan, y también quiero desearles a ustedes y a través de ustedes a toda la ciudadanía un próspero año 2021. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a usted.